Hola chicos, bienvenidos a Vieira Wellness, soy Edith Vieira. En el video de hoy les voy a platicar sobre el síndrome metabólico, una afección mucho más común de lo que nos imaginamos, pues está totalmente ligado a la epidemia de obesidad en la que vivimos en gran parte del mundo. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Empecemos por entender que un síndrome es el conjunto de factores o condiciones que ocurren al mismo tiempo, aparentemente de manera aleatoria, pero que ocurren de forma mucho más frecuente de lo que uno esperaría y donde algunas veces la causa es incierta. En el caso del síndrome metabólico se trata de una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas que en conjunto son considerados factores de riesgo en un individuo para desarrollar diabetes tipo 2 y o enfermedad cardiovascular. Según criterios de la Organización Mundial de la Salud, se estima que entre un 20 y 25% de la población del mundo sufre de este síndrome metabólico. Y estas personas, por lo tanto, tienen el doble de posibilidades de morir y el triple de posibilidades de sufrir un ataque cardíaco o accidente cardiovascular respecto a las personas que no presentan ninguna de estas condiciones. A nivel internacional, los factores de riesgo que forman parte del síndrome metabólico pueden variar, pues en la actualidad no existe un criterio único para definir el síndrome. Hoy en día existen 4 grupos de criterios principales propuestos por organismos internacionales o locales de expertos como la Federación Nacional de Diabetes, el Programa Nacional para Educación del Colesterol en Estados Unidos, la Asociación Americana de Endocrinólogos y la Organización Mundial de la Salud. Y aunque cada uno de estos organismos propone su lista de factores de riesgo para determinar si el síndrome metabólico es diagnosticado, hay 5 factores unificados entre todas estas organizaciones para diagnosticar el síndrome metabólico. Y estos 5 factores son considerados en la mayoría de los países para diagnosticarlo. El primer factor de riesgo identificado es el incremento en la circunferencia abdominal u obesidad abdominal, que implica un aumento y acumulación de grasa en el área visceral, depósito de tejido graso principalmente en el hígado, en los músculos y en el páncreas. Probablemente hayan escuchado del hígado graso no alcohólico, pues este forma parte de esta obesidad abdominal. Estos altos niveles de grasa visceral desencadenan varios procesos inflamatorios que favorecen la resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Aunque también se ha encontrado la relación contraria, donde ya tener una resistencia a la insulina puede aumentar el riesgo de tener grasa visceral. Este factor de riesgo se mide de forma muy sencilla, simplemente midiendo la circunferencia de la cintura. En el caso particular de México, una circunferencia igual o mayor a 80 centímetros en mujeres ya es un factor de riesgo, mientras que en hombres es mayor o igual a 90 centímetros. En otros países, como en Estados Unidos, esta medida pasa a ser de igual o mayor a 88 centímetros en mujeres y mayor o igual a 102 centímetros en hombres. El segundo factor de riesgo es un alto nivel de triglicéridos en sangre. Aquí se establece que más o igual a 150 miligramos por decilitro implica ya un factor de riesgo. Eso o estar tomando medicamentos para la disminución de los triglicéridos. El tercer factor de riesgo es una disminución en tu colesterol HDL. El colesterol HDL, probablemente lo recuerden si lo han escuchado, es el que se conoce como el colesterol bueno. HDL significa High Density Lipoprotein o lipoproteínas de alta densidad en español. Y se considera el colesterol bueno porque se encarga de transportar el colesterol en la sangre al hígado para que en el hígado pueda ser convertido a otras moléculas que tu cuerpo pueda usar, o si no, para ser excretado en la bilis, disminuyendo así el riesgo cardiovascular por el exceso de colesterol malo en tu sangre. Y el factor de medición que usamos para el colesterol HDL es en hombres que sea menor a 40 miligramos por decilitro y en mujeres que sea menor a 50 miligramos por decilitro.
o estar en algún tratamiento que controla los niveles de colesterol y por lo tanto podría bajarte el colesterol HDL. El cuarto factor de riesgo es un incremento en la presión arterial. Se establece como parámetro una presión arterial sistólica igual o mayor a 130 y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 85, o de plano ser ya diagnosticado con hipertensión y estar medicado para controlar. El quinto y último factor que forma parte del síndrome metabólico es una elevación en la glucosa en ayunas. En este caso el parámetro se establece en que una glucosa en sangre igual o mayor a 100 miligramos por decilitro se considera ya un factor de riesgo. Eso o estar en tratamiento con fármacos que controlan la glucosa. Y para que alguien sea diagnosticado con síndrome metabólico se requiere que muestre 3 o más de estas 5 condiciones. Es importante mencionar que hay un debate en la comunidad científica sobre si otras condiciones deberían agregarse a los factores de riesgo que forman parte del síndrome metabólico, principalmente en el tema relacionado a la resistencia a la insulina, porque de hecho la Organización Mundial de la Salud sí considera que la resistencia a la insulina es parte del síndrome metabólico e incluso lo reconocen o lo llaman como síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina. Lo malo es que la insulina no es algo que se mida constantemente y no es un estudio que forme parte de los chequeos que nos hacen constantemente, por lo tanto tampoco hay un parámetro establecido para decir qué nivel es malo, qué nivel es bueno o cuál es el más óptimo, aunque tomando como consideración algunos estudios podríamos decir que los siguientes niveles son los más óptimos o recomendables para tener una sensibilidad a la insulina buena o diagnosticar resistencia a la insulina. Entonces, estás en un nivel ideal u óptimo si tienes una insulina en sangre menor a 6 microunidades por mililitro de sangre o 41 picomoles por litro. Estás en un nivel moderado si tu insulina se encuentra en niveles de entre 7 y 17 microunidades por mililitro o entre 48 y 118 picomoles por litro. Finalmente, estás en un nivel alto si tu insulina se encuentra por arriba de 118 microunidades por mililitro o por arriba de 125 picomoles por litro. De hecho, estar aquí en este nivel alto implica que ya tienes resistencia a la insulina o prediabetes. Es decir, tus células ya no están recibiendo tan fácilmente la glucosa que consumen, por lo que tu páncreas tiene que trabajar extra y enviar más insulina para liberar a tu sangre de esa glucosa en exceso. Y por esta razón, tus análisis de sangre no muestran un nivel alto de azúcar en sangre, pero esto no significa que estés sano, solo significa que aún no tienes diabetes. Si estuvieras en este punto, deberías consultar a tu doctor y buscar las acciones necesarias para mejorar tu sensibilidad a la insulina y por tanto mejorar tu salud. Finalmente, lo último que quiero agregar es que si bien el síndrome metabólico es reconocido como una condición a nivel mundial, hay un debate en la comunidad científica sobre la utilidad de diagnosticar un síndrome metabólico, siendo que los factores de riesgo o las condiciones que forman parte de él en sí mismas representan un alto riesgo para la salud de quien las padece, ya sea para enfermedades cardiovasculares o para desarrollar diabetes tipo 2. Y esto es todo lo que quería platicarles en este video. Espero esta información te haya sido de utilidad o que sea algo nuevo, algo interesante que hayas aprendido hoy. Solo recuerda no tratar de autodiagnosticarte. Si tienes alguno de estos factores de riesgo o alguna de estas condiciones, mejor consulta a tu doctor y ve qué puedes hacer para mejorar tu salud. Siempre estás a tiempo de tomar acción. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.